Darle la cordial bienvenida a la licenciada Marta Luna Vélez. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo que se toma para con esta audiencia, para esa docencia y sobre todo ponernos al corriente sobre las obligaciones y el cumplimiento de las mismas en materia tributaria. Sobre todo reconocer cuáles son esos deberes, cuáles son esas obligaciones de cada contribuyente. Y ciertamente a veces se nos pasa, Marta, cuándo es el momento, por ejemplo, que debemos estar preparándonos para hacer una presentación debidamente, como bien conocemos, una declaración jurada de renta. ¿Qué más tenemos nosotros que hacer? A veces se desconoce y nos agarran, como dicen, nos llega el momento, nos cae el 20 y no sabemos qué hacer, a quién acudir, quién le corresponde pues llevarnos esa contabilidad o ese orden para hacer una presentación de una declaración jurada en tiempo oportuno. Vamos a empezar, Marta. ¿Por dónde recomienda Marta iniciar en reconocer precisamente en qué debemos nosotros estar muy claros para cumplir con esas obligaciones tributarias, Marta? Sí. Buenos días, Edna, y buenos días a toda la audiencia. Muy importante para los que ya tienen una rutina de trabajo, saber que mañana vence el ITBM correspondiente a diciembre, que debe ser presentado y que forma parte del complemento del cruce que hace la Dirección General de Ingresos para cerrar tu periodo fiscal. Todos aquellos independientes que tienen que cobrar ITBM porque facturan arriba de $36,000, lo que ocurrió en el mes de diciembre o aquellos que lo pagan trimestralmente, mañana cierra ese periodo. Tengo que presentar mi declaración y pagar mi impuesto. Y esto es fundamental porque luego cuando voy a presentar, que vamos a hablar ahora de los términos del cumplimiento de obligaciones, o sea, tanto de rentas naturales como de rentas jurídicas, tenemos que estar claros que a los obligados a cobrar el ITBM o a ser agentes del ITBM, este último trimestre o este último cuatrimestre, perdón, o este último pago de diciembre cierra el periodo contable, ¿ok? Si yo lo olvido y lo presento al día siguiente, mi información no va a cuadrar con mi cierre que al presentar la declaración de renta, y esto automáticamente va a llevar a un cruce de información que puede generar en una auditoría. Así que partí del ITBM porque mañana es el último día para pagar ITBM del año 2024 que cerró el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo me preparo para lo que es la declaración? He tenido múltiples llamadas de personas que no estaban registradas en el sistema y que hicieron actividades durante el año 2024, algunas ya con factura fiscal y otras todavía ignorando que había una obligación de la factura fiscal, Edna, pero que saben que tienen que presentar su declaración de renta y existe la confusión de quién presenta en qué mes. Para aquellos que declaraban y ya no quieren dejar de declarar más porque eran asalariados, tienen que hacerlo al 31 de enero de este mes, presentar su declaración, hacer su cierre y dar de baja en el sistema a la obligación de declarar. Eso es para los asalariados que ya terminaron de pagar su casa, que ya no tienen hijos en edad escolar, que ya no tienen quizás fondo de ahorro o que se jubilaron y que quieren cerrar el ciclo de declaración. Esos deben presentar a más tardar el 31 de enero del año corriente. ¿Y qué pasa si esa persona, independientemente que ya está jubilada, que ha terminado de pagar su casa, etcétera, como bien lo indicas, Marta, tiene un ingreso? Porque hay personas que están jubiladas, Ella no pero cierra. siguen generando ingreso. ¿Qué, Ella qué, qué no pasaría cierra. en ese escenario? Ella no cierra. El escenario de Mm, cierre es para quien ya terminó y culminó sus obligaciones y su solicitud para un crédito o para el reporte. Si yo voy a seguir operando, que me jubilé, terminé todo, pero voy a seguir operando, mi fecha de cierre de declaración ya no va a ser el 31 de enero, sino el 15 de marzo. El 15 de ok. marzo es la fecha de presentación de la declaración, pero va amarrada a un pago que termina el 31 de marzo, que a veces la gente desconoce. La gente a veces
hace la declaración tardía o pide la prórroga el 31 de marzo y creen que pueden presentarla en abril y que no van a tener ningún cargo porque cumplieron con sus 30 días de prórroga. No, Edna, si yo dejé mi declaración de renta sin terminar al 15 de marzo, cuando yo la termine, debo procurar terminarla antes del 31 de marzo o, en su defecto, estimar cuánto puede ser mi impuesto y pagarlo antes del 31 de marzo. Porque el que yo presente en abril no me quita el recargo y el interés del impuesto que me salga. Si yo he estimado que mi impuesto va a ser 2.500 y lo pago en marzo y al cerrar la declaración mi impuesto termina en 2.400, bueno, pagué 100 de más que me van a quedar en crédito. A la inversa, si mi impuesto cierra cuando la mando el 15 de abril en 2.600, pues solo voy a tener recargo de interés sobre $100. Si estoy dentro del pago, no voy a pagar intereses y recargo, pero si quedo fuera del pago proyectado, termino de pagar intereses y recargos sobre ese diferencial. Y esto es bien importante porque muchas veces entendemos que por ser prórroga no tengo más nada que hacer hasta que presente y luego nos cuestionamos por qué tengo en el estado de cuenta una cifra diferente a lo que fue mi presentación de declaración de renta. ¿Ok? Claro. Entonces, para las personas naturales, profesionales, independientes, la obligación de presentar declaración de renta es 15 de marzo con extensión al 15 de abril, pero con pago al 31 de marzo. Para los que tenemos actividades bajo sociedades anónimas, que tenemos una casita que arrendamos o que tenemos ingresos porque somos profesionales, 2, 3 profesionales asociados en una sociedad anónima. Para esos, el periodo de declaración de renta termina el 31 de marzo. Ellos tienen 15 días más que las personas naturales con extensión al 30 de abril, pero en la misma condición que te señalé para las personas naturales. Yo debo estimar el impuesto para pagarlo dentro del periodo de pago, que es marzo, aun cuando la presentación la haga en abril. ¿Por qué? Porque mi periodo de pago no está amarrado a la presentación, está amarrado al cumplimiento de las obligaciones, que es el mes de marzo. ¿Qué voy a requerir? Que esa es la segunda pregunta que me está haciendo la gente. Marta, ¿qué necesito llevarles a ustedes o a un contador? Pues en la prueba de todos mis ingresos. Si tengo factura electrónica es más fácil porque se accesa a la factura electrónica a través del sistema, pero si no lo tengo, no tengo factura electrónica, mi sistema de facturación, mi libro donde registro todas las facturas que he tenido o he hecho en el año, con todos los consecuentes gastos. Los gastos que la ley me permite deducir deben estar vinculados a la producción o generación de la renta, que son diferentes, por ejemplo, para Edna Jaramillo, que para un vendedor de bienes raíces, que para un vendedor de otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque los que tiene Edna relacionados a la producción de su renta van a ir No ligados a son todas sus iguales. actividades. Exacto. Claro. ¿Cuánto se considera que un gasto o costo es deducible, Marta? Cuando puedo demostrar que es necesario para producir, generar o mantener la renta que yo tengo. Como por ejemplo. Como por ejemplo, en el caso de un periodista que es independiente, que hace programas de radio, que demás, pues él tiene que pagar lo que paga en alquiler de tiempo aire, lo que paga en su atención, en su presentación. Periodistas de medios generalmente tienen que andar siempre muy impecables porque así es como te presentas a los medios. Entonces, pues allí hay una serie de gastos que quizás la atención del cabello, la atención del Todo vestido, eso entra. que son deducibles. Que sin embargo, otro profesional que tiene, que acude a una oficina cerrada donde no se relaciona con público ni con gente, pues va presentable, pero quizás no tan exigente el tema de la presentación.
Por ejemplo, Gasolina, por ejemplo, también. gasolina también porque tú haces coberturas, porque tú tienes que acudir a eventos. Entonces, eso, si es un profesional que visita diferentes clientes de diferentes lugares, va a poder deducir gasolina, mantenimientos del auto, Claro. reparaciones, internet, móvil, papelería, computadora, todo lo que él pueda decir, mira, esto lo requiero para esto. ¿Qué gasto no voy a poder deducir? Por Ujú. ejemplo, un médico que atiende en un consultorio 8 horas y que me diga que tiene que invitar a cenar todos los fines de semana a alguien, explícame por qué, porque es necesario. Mm. Si yo puedo probar que estoy organizando un evento que es médico y que eso es producto de eso, o que me voy a reunir con un par de médicos porque tengo una serie de casos raros, pues después que yo lo pueda demostrar es deducible. El tema es la carga de la prueba se invierte y a mí me toca demostrar que ese gasto era fundamental para la producción de la renta. Claro, claro. Importante también saber sobre qué es la declaración o la diferencia que tiene, porque muchas personas hablan de declaración jurada de renta, otros hablan de declaración de renta rectificativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí. La declaración jurada de rentas es la que yo hago una vez al año, donde yo pongo todos mis ingresos. Cuando yo hablo de una declaración rectificativa es quizás porque de repente descubrí que, ay, se me olvidó un ingreso y tengo que reportarlo. O porque Ujú. por error presenté la renta de este año, pero resulta que usé la carta equivocada de ingresos que no era de este año, sino de un año pasado. Entonces allí estoy forzada a rectificar. Muchas veces las rectificativas son producto de una investigación de la DGI, donde ya se me pide que Mm. yo entregue un reporte de mis ingresos y me doy cuenta que he omitido ingresos, puedo rectificar para no incurrir en una posible defraudación o una investigación más profunda. Entonces yo rectifico cuando descubro un error. Hay casos donde la empresa, y estos son más para asalariados, donde la empresa les dio un cálculo errado en renta y luego al cruzar la empresa el 03 se da cuenta de que el cálculo reportado de retenciones del impuesto sobre la renta no corresponde y estoy obligado entonces a poner el correcto. Entonces son los casos donde hay rectificativas. Pueden ser a favor o en contra, pero deben estar sustentadas contra lo que realmente yo me gané. Si la rectificativa sale a pagar, el sistema la aplica automáticamente. Si por el Ujú. contrario, en la original yo me había puesto ingresos diferentes y la rectificativa me baja mis ingresos o mis impuestos a pagar, entonces tengo que pedirle a la autoridad que me la revisen y me la apliquen, porque de lo contrario no va a quedar aplicado y si se me había generado una renta, puedo tener entonces un doble impuesto en el sistema. Entonces es muy importante estar muy atentos a que la rectificativa conlleva en algunos casos una investigación. Eh, Esa declaración de renta o declaración jurada de renta, Marta, siempre debe ser elaborada por un contador obligatoriamente. ¿Se sí, puede, por ejemplo, presentar a título personal o necesariamente tiene que ser presentada por algún apoderado la misma? bueno, hasta hace 2 años que se aprueba la ley del contador público autorizado, tú tenías derecho a presentar tu declaración de renta personal hasta ciertos límites y si eras asalariado con mayor razón, el mismo sistema te lo permitía. Sin embargo, al aprobarse la ley del contador, y esto está ahorita también en un debate porque ha habido algunas quejas de que un reciente reglamento le quita funciones a los contadores. Pues a partir de de esa ley, ya yo no puedo presentar mi declaración de renta. En lo personal, Edna, yo estoy en contra de la situación porque en Estados Unidos, después que tu declaración sea sencilla, tú la puedes presentar. Y en muchos países del Claro. mundo, tú presentas bajo la gravedad de juramento tú cuánto te ganaste y qué hiciste. Lógicamente, hay veces que el que la hace no tiene el conocimiento y puede incurrir en errores.
Pero ahora me está preguntando, ¿qué dice la ley? La ley panameña dice que toda declaración, así me gané $1, debe estar refrendada por un contador público autorizado. Por ende, respetando esa Ok. ley, el sistema no me deja enviar la declaración si no pongo el código especial que tiene el contador. Además del número de contador y de idoneidad, el código especial que la administración le otorgó al contador. Entonces me bloquea, ¿no? Ok, entonces los plazos para la presentación para la persona natural difiere de la jurídica. Sí, para las jurídicas tenemos 31 de marzo con extensión al 30 de abril. Para la persona natural tenemos 15 de marzo con extensión del 15 de abril. Muy importante, Edna, que la gente ya solicite sus cartas porque dentro de la declaración, sea independiente o sea asalariado, yo tengo derecho a unas deducciones personales. ¿Cuáles son las deducciones personales permitidas? Escolares de mis hijos si están en edad escolar. Ujú. Intereses hipotecarios, esas son personales, esas no me las va a dar mi sistema de facturador, o sea, mi carta de intereses sí estoy pagando un préstamo hipotecario. Mi fondo de ahorro de jubilación, tengo derecho a llevarlo a mi declaración como crédito. Los gastos médicos, los seguros, lo que le he pagado en seguro, en prima de seguro de hospital a las diferentes compañías de seguro. Entonces, esas cartas, algunas de ellas son automáticas y te las están mandando las empresas los primeros días del año. Para los que somos independientes, ENA te manda el consumo del Panapaz anual para que tú sepas cuánto Mm, tienes y tú decides si tú lo tienes que cargar o no a tu declaración de renta según el tipo eh, de persona que eres. eso pudiera también entrar, Para ¿verdad? un Como un independiente, deducible. sí, para un Ujú, independiente o una persona que tiene doble ingresos, unos de ujú. salario y otros de independiente, puede deducir el corredor en la proporción que tiene de cada uno de los ingresos. Pero sí, es permitido. A quien no le es permitido deducir el PANAPA es al asalariado simple, porque el Claro. asalariado simple es el que más impuestos paga, pero a su vez es el que no puede, no puede justificar esos gastos porque la ley no se lo contempló. Ujú. Y por ejemplo, el pago de estacionamiento que sale tan costoso, ¿eso Para el también entraría? independiente, sí, para el independiente también, estacionamiento, porque él para movilizarse necesita usar su Ujú, carro. claro. Si por ejemplo lo que se mueve en tren, bueno, las recargas del tren, esas podrían ser una manera, porque es Ujú. mi movilización para llegar a mis puntos de trabajo donde voy a tener que hacer mis coberturas o mis atenciones a mis clientes, ¿no? Entonces, eso Telefonía es también, ¿verdad? Entra telefonía también. telefonía, comida, eso. Comidas, la propia no, Ujú. comidas con O clientes, en la calle, comidas, solo con ajá, cliente. Y si sí, tiene que yo no comer en la puedo, calle porque le agarró el tranque en la calle, no entra. eso es parte de tu presupuesto, como tendrías que comprar comida para tu casa y llevar tu doggy Mm, bag a tu empresa, eso no. ok, No es la ok. comida individual, no es el supermercado individual, es lo que yo requiero. Si tú tienes una oficina y requieres comprar líquidos para limpiar la oficina y ciertas cosas, le brindas a tus clientes un té, una soda, un jugo, esos gastos que puedes justificar que son para la oficina, sí los puedes llevar a la declaración. Pero los normales de nosotros, los ciudadanos, no. Lamentablemente nuestras leyes limitan qué podemos deducir y qué no podemos deducir. Ahora, cuando se habla de una cultura tributaria que nos hace falta tenerla, yo veo que en países europeos, Marta, sí se mete esto como una materia dentro de los colegios, precisamente para que uno tenga ese nivel de conciencia de la importancia que es cumplir como ciudadano con pues esto y que se logre hacer una mayor recaudación porque con la recaudación nosotros vemos en países desarrollados todas las bellezas que se hacen. Sí, ¿Cómo podemos nosotros avanzar hacia allá? bueno, mira, medios como el tuyo que permiten que uno explique, nos han ido llevando a que mucha gente tome conciencia, los foros que se dan, a veces nos invitan las asociaciones para que hablemos de cuáles son los derechos, los deberes. Esto ayuda a la cultura tributaria y ojalá desde chiquititos enseñarles a los chicos que lo que el país les da en salud, en educación,
nace de los impuestos, que si las empresas cumplen con los impuestos, si papá y mamá pagan sus impuestos, entonces todos estamos ayudando a que haya mejores escuelas, mejores profesores capacitados, mejores centros de salud, mejores hospitales. Si nosotros vamos haciendo conciencia, y ojalá en mi época había una campaña que se llamaba Fiscalito, una cosa así, que era una campaña muy bonita que iba diciendo, esto es lo que yo hago y por qué sale Fiscalito a la calle, para decirle a la gente que es importante tu aporte de impuestos. En alguna época pagaban impuestos las personas que ganaban desde $300, ahora ya no, pero entonces eso ha hecho que perdamos la conciencia. Solo pagamos el impuesto del ITBM porque el almacén me lo carga. Si no, no Claro. tendría conciencia. Olvidamos hasta la conciencia de pedir la factura electrónica, que es una manera de forzar al comercio a que cumpla con su obligación, y esto todo forma parte de la falta de cultura. Entonces, los programas de docencia, las universidades, las escuelas son las que nos llevan a que la gente tome conciencia de la importancia de obtener sus documentos pruebas y de cumplir con sus obligaciones tributarias. Y a propósito de precisamente lo que comenta licenciada Luna, de que bueno, el ITBM lo pagamos porque no los cargan. ¿Qué cosas están realmente exentas del ITBM? Para estar muy pendiente, Generalmente, porque puede ser que vayamos a un lugar y se nos cargan y no debe haberse cargado. sí, la comida que compras en el supermercado está exenta. Comida. Está exento la comida en los restaurantes populares, ¿no? Esa está exenta. Mm. Cuando pagas el ITBM, cuando vas a restaurantes donde tienen permiso para vender licores. O su nivel Aunque no hayas de consumido licor. aunque no hayas consumido licor, lo que pasa es que ya se tasa al comercio. Entonces, ese restaurante tiene la obligación de cobrar el ITBM. Entonces, si yo no quiero pagar ITBM, entonces me busco un restaurante popular, un Pío Pío, McDonald's, Kentucky, para ir a comer. Pero si quiero ir a comer al restaurante de la Casa del Marisco, pues me tengo que estar preparada que voy a pagar un ITBM sobre el consumo. Y voy a pagar un ITBM diferente sobre el licor. Ojo, voy a pagar dos Ajá. ITBM, el ITBM normal de comida y el ITBM de licores, que son 10%. Los Ok. licores están grabados, están exentos medicamentos, están exentos, como te digo, comidas compradas en el supermercado, servicios de salud, médicos, odontólogos, terapeutas, psicólogos, esos no cobran ITBM porque lo que están prestando es un servicio de salud. El resto de los servicios que yo contrate paga ITBM. Hay pues otras personas exentas que ya son, dije, los que trabajan en puertos, los que mueven cargas dentro del canal, los que hacen inspecciones, pero ya son condiciones mucho más técnicas. El ciudadano común lo va a encontrar cada vez que compra ropa, cada vez que compra cada vez que consume en un restaurante, en un bar, en una discoteca, y lo va a encontrar en muchos de los artículos, joyas. Las joyas tienen, dependiendo de sus valores, tienen hasta un cargo de 10%, 15%, dependiendo. Los carros tienen ITBM más alto. Entonces, tenemos que Ujú. estar claros de que artículos de lujo están tasados con el 15%, licores con el 10% y el consumo general nuestro es el 7%. Ok, tenemos pregunta, licenciada Marta, y es la siguiente. A ver, cuando se paga impuestos sobre la renta, ¿uno podría pedir un descuento en los intereses de los préstamos hipotecarios? No, en lo que uno usa es la carta de intereses hipotecarios para pedir una devolución del impuesto que ya he pagado si soy asalariado, o con esa carta de intereses hipotecarios, si soy de los que tributo, que pago impuestos, que no tengo retención en fuente, yo al aplicar en mi declaración esos intereses hipotecarios pagados, pues disminuyo el impuesto que tengo que terminar pagando al final del periodo. O sea, no es que me van a dar un descuento en los intereses, no, los intereses me sirven para que yo pague menos impuestos sobre la renta o inclusive para que me devuelvan impuestos sobre la renta del que he pagado de más.
Pero si yo pago intereses hipotecarios, Edna, por ejemplo, pero no pago impuestos porque no hago declaración de renta, entonces no tengo nada que hacer. No me sirven a mí para nada. Ujú. Ok. Hay un elemento también importante que uno se pregunta y es cuando se va al supermercado, si bien hay productos que están exentos de pagar el ITBM, ¿cómo estar seguros de que la máquina te está excluyendo, por ejemplo, la comida, porque como todo va, se va pasando en la máquina, la comida versus los útiles de aseo, por ejemplo, que eso sí lleva un cargo Pagan de ITBM, ITBM, ¿verdad? correcto. Pero ¿cómo Ujú, sabemos sí. si la máquina realmente es tan inteligente que está exceptuando lo que sí requiere estar exento del ITBM? Muy buena pregunta. Se supone que estos establecimientos tienen equipos muy sofisticados donde debe estar la E de exento y la G de grabado en los productos. Puede darse un error, Mm. definitivamente puede darse un error. Si yo paso una botella de agua y la pongo en la tecla de soda, posiblemente voy a cargarle un impuesto a algo que no debiera llevarlo. Entonces todo depende de Ujú. que el cajero haya puesto la tecla correcta. Lo ves mucho en las farmacias. En las farmacias Sí, observas que solamente los medicamentos tópicos, algunas veces que pueden ser por receta médica o por uso común, son los que están grabados con ITBM. En cambio, todos los que son no sé cuántos mg, esos están exentos y te va a aparecer que su precio es el correcto sin un cargo. Pero para alguien que hace un supermercado de $600, sentarte con la tira, revisar los 600 productos, es exacto. muy complejo. Puede Tendría que pasar. agarrar y revisar la tira completa para determinar qué pagó y qué no pagó. Me pasa mucho cuando estoy haciendo la contabilidad de Ujú, algunos clientes que comieron un grupo de personas, o sea, de ujú, clientes, y pagaste la cuenta tú y la cuenta fueron $400 y ahí hubo, por ujú, ejemplo, licor. Entonces yo tengo que discrecionar de la cuenta qué era 7% y qué era 10% o qué era ujú. exento. Entonces, Claro, el cuidado lo debe tener uno. Cuando uno tiene conciencia, uno entonces empieza a revisar lo que le dan. No lo agarras y lo tiras a la cartera. Pero nuevamente eso es claro, parte de la cultura. Si yo estoy acostumbrado a pagar y a aplicar a mi declaración los gastos como debe ser, yo me voy a tener el cuidado de revisar siempre mis facturas electrónicas. Te pasa inclusive cuando reparas el carro, que vas a ver artículos que están en cero y artículos que te llevan el ITBM. Entonces tiene que ver con las piezas, el tipo de pieza, el tipo de aceite, el tipo de documento de cosa que se te despachó en el lugar donde hiciste la reparación. sí. Ya para terminar, licenciada Luna, ¿entraría en la declaración el pago del asistente del hogar o doméstica? No, no, porque eso es personal, es un gasto personal. La ley excluye los gastos personales tuyos y de tus hijos. Eso en materia de familia es necesario para poder que puedas ir a trabajar, pero no está permitido en nuestra legislación. Ojalá algún día caminemos hacia eso y tus mascotas, que son protección también. Ujú, Pero correcto. lamentablemente nosotros nos hemos concentrado en nuestro sistema tributario panameño en los gastos que inciden en la producción de la renta. Y aunque tú necesites de la chica para poder ir a trabajar, pues realmente nuestra legislación no lo contempla. No lo Ujú. contempla. Ya para finalizar, reiterarle la fecha, licenciada Marta. Usted Sí, acaba de dar una anotación muy importante de el día que se tiene de deadline para hacer el pago del ITBM. sí. Para si es ITBM, tenemos 15 de enero, que es mañana, Ujú, el cierre del año fiscal 2024. Para mi presentación de declaración de renta, tengo 15 de marzo para presentar 31 de marzo para pagar. En el caso de las personas jurídicas, tengo 30 de abril, 30 de marzo, 31 de marzo para pagar. Puedo extender tanto en persona natural como en persona jurídica, pero mi pago sí termina el 31 de marzo. Cualquier pago realizado fuera del 31 de marzo va a conllevar
recargos e intereses sobre la porción no pagada. Entonces, muy importante estar atentos porque los días vuelan. En la mañana ya es 15 de enero, se Así es. cierra el ciclo 2024 y si yo soy sujeto a este impuesto, debo estar claro que si no lo cierro, no lo voy a poder arrastrar a mi declaración. Entonces, es muy importante que yo tenga presente que este periodo se cierra mañana y que tengo hasta el 15 de marzo, un periodo de 2 meses, para presentar mi declaración de renta y tener mis cifras listas para cumplir con la obligación tributaria que se me viene encima. Quiero agradecerle a la licenciada Marta Luna Vélez, experta en Derecho Tributario, por este espacio y ser portadora de esa docencia importante en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por supuesto, darnos una fecha del deadline que tenemos si hay que ir a pagar el ITBM. Licenciada, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y que tenga una linda tarde. Gracias, Edna. Saludos a todos.